Todos ustedes ya han pasado la parte más importante, que es ya todo el recojo de la información, la parte más, digamos, trabajosa en términos de chamba, digamos, de lo que significa la tesis, ¿no? De recoger toda la información en el curso pasado. Y ahora lo que se trata es de leer qué cosa, interpretar qué nos dice esa información, darle un significado y convertir esa lectura en una tesis, en un planteo, ¿no? Por eso es que, digamos, lo central de este curso, que en realidad es el más desafiante, quizá el más interesante para ustedes y para mí también, porque es el más interesante porque uno ya comienza ya no hacer mecánicamente aplicar no se centra en aplicar instrumentos, sino que ya se trata de ver qué cosa es lo que hemos encontrado, ¿no? Y para eso debemos retomar nuestras preguntas iniciales y contrastarlas con lo que hemos encontrado, ¿no? Por eso es que le denominamos hallazgos. ¿Qué encontramos en la investigación y cómo analizamos eso que hemos encontrado, ¿no? Y para, digamos, hacer ese proceso, digamos, de análisis, necesitamos hacerlo de manera más o menos sistemática, ordenada, para que no nos mareen los datos, porque cuando terminamos de recolectar los datos tenemos un cúmulo de información que puede sepultarnos si no sabemos manejarla. Y entonces, digamos que hay tres grandes procesos que ustedes van a realizar en este curso, que es el procesamiento de la información, el análisis de la información y la redacción de la tesis. Como estamos, digamos, a inicios de septiembre, lo ideal es que el procesamiento lo hagan en septiembre, el análisis en octubre y la redacción en noviembre. Eso es lo ideal, porque la meta es terminar con una tesis redactada, ¿no? Entonces, digamos que recordando cómo fue nuestro proceso de investigación, en el primer curso de investigación para la gerencia social nos planteamos las preguntas de investigación y hicimos todo el diseño metodológico. En el segundo curso nos fuimos al campo, es ahí el muñequito celeste que se ha ido al campo a explorar. Y en el tercer curso lo que vamos a hacer es procesar los datos y interpretarlos y hacer una propuesta de gerencia social, hacer una mirada de gerencia social, ¿no? En ese sentido, el tercer momento abarca las dos últimas figuritas que están ahí, pero tiene relación con el primero, porque nosotros vamos a interpretar lo que hemos encontrado en contraste o en relación a las preguntas iniciales que nos hicimos en nuestra investigación, ¿no? Digamos, para desglosar un poco en qué consisten estos dos momentos, donde está la computadora es el momento técnico y en el otro, donde está el hombre pensando, es el momento teórico propositivo. Vamos a ver cada uno. El momento técnico significa procesar y analizar la información, centrar los hallazgos centrales, confrontar los hallazgos con mis preguntas iniciales, interpretar los hallazgos a la luz del marco teórico y conceptual, añadir nuevos elementos a la interpretación inicial y redactar las principales conclusiones. Y el momento teórico propositivo consiste ya en la propuesta hacia adelante, formular recomendaciones y propuestas que se desprenden del estudio para las políticas de gerencia social, plantear aportes al debate conceptual, presentar los hallazgos, eventualmente si se puede, a grupos de expertos o a sus asesores, ¿no? Y dialogar con ellos o al jurado y plantear nuevas preguntas e inquietudes. Hay una meta clara. Se espera que al final del curso todos terminen con la tesis redactada en una primera versión. No va a salir la versión final. Es muy difícil porque el tiempo es muy apretado, ¿no? Solo en mi experiencia, digamos, como docente en este curso, solo he tenido un caso en el cual el 12 de diciembre la tesis estaba totalmente redactada, la habíamos revisado totalmente y simplemente la pasé a jurado. Pero fue un caso muy especial porque la chica prácticamente tenía un semestre sabático, se dedicó íntegramente a la tesis, ¿no? Ustedes la mayor parte trabajan, ¿no? Entonces es muy difícil hacer todo eso. Entonces, pero lo importante sí es que lleguen con una tesis redactada.
¿no? Luego, en enero, cuando yo las reciba, las revise, ustedes podrán hacer una segunda versión durante febrero, digamos, y pasar a jurado recién en marzo, ¿no? Eso es un poco la meta, ¿no? Ahora, si alguno termina en diciembre, maravilloso. Pero eso sí, tiene que estar redactada. Para aprobar la tesis, el curso, tiene que estar redactada la tesis. No basta con que presenten un montón de cuadros, tablas y dice, acá está todo analizado. No puedo aprobar a ningún alumno que no tenga su tesis redactada, porque el análisis es una fase de este proceso, pero la fase final es la redacción. Entonces hay una meta clara. Bueno, a ver, veamos de dónde partimos. Hemos recolectado un montón de información, como cuando vamos al campo y hacemos una gran cosecha de información, y tenemos que ordenarla, ¿no?, en cajas. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Dónde pongo mis entrevistas? ¿Qué hago con mis observaciones? ¿Qué hago con mi información cuantitativa? Etcétera, ¿no? Entonces, esta información además no la hemos recolectado de cualquier manera, sino que lo hemos hecho de acuerdo a un diseño, ¿no?, de la tesis. Buscábamos determinada información y hemos recolectado esa información. Hemos aplicado todos nuestros instrumentos de recolección de información y tenemos un primer ordenamiento básico, ¿no?, que es digamos, por lo menos tengo aquí un archivo con mis entrevistas, algún ordenamiento básico elemental, ¿no? Ahora, digamos, nos toca en este tiempo de cosecha procesar esta información. Y este procesamiento, a su vez, es también posible de desglosar en pasos para que ustedes lo puedan ir cumpliendo, ¿no? Previo, sin embargo, a procesar, debemos recordar que en el curso anterior, en el último informe que ustedes hicieron, se les pidió que dijeran cuáles eran los hallazgos preliminares que ustedes sentían que habían observado en su trabajo de campo. Todavía previo al procesamiento, simplemente cuando uno está en el trabajo de campo te das cuenta de qué cosa has encontrado en relación a tu pregunta central. Y les habíamos pedido que hicieran una lista de 3 o 4 hallazgos, ¿no? Estos hallazgos preliminares son fundamentales porque nadie puede hacer el trabajo de campo de manera mecánica, ¿no? Por ejemplo, acá hay una cita interesante que dice que es imposible, casi imposible no realizar un análisis preliminar a medida que se escriben voy a ponerme mis anteojos porque me había olvidado eso. Ya. A medida que se escriben las notas de campo, se transcriben las cintas, o después de haber hecho una entrevista, o ido a una observación, etc. Cuando algo que no se había previsto aparece, el investigador puede dirigirse rápidamente hacia esa área e investigar más intensivamente, ¿no? Entonces, la idea era que en esta primera lectura que ustedes hicieron la vez pasada, identificar algunos hallazgos que por su peso y significación en relación a lo que ha salido en el trabajo de campo, aparecen como una primera reflexión, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es relacionar esa lectura inicial, preliminar, que hicimos al final del curso, con nuestras preguntas iniciales, porque nosotros no comenzamos esta investigación en el aire, partimos de determinadas preguntas. ¿Se acuerdan, no? Que este fue el ejercicio del trabajo final del curso pasado. ¿Qué encontré en mi trabajo de campo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque podría suceder que estas primeras hallazgos no coincidieran con las preguntas, o podría suceder que sí coincidieran, o podría suceder que coincidieran en parte, que es lo que más a menudo ocurre. Hay que tener en cuenta que ahora, después del trabajo de campo, nosotros ya no tenemos preguntas, tenemos respuestas. O sea, lo que tenemos que encontrar son las respuestas, por eso hallazgos son respuestas. Entonces tengo que ver las respuestas que yo creo que he encontrado con mis preguntas iniciales. ¿Están respondiendo a mis preguntas iniciales? ¿Responden a otras preguntas? ¿Están señalando elementos nuevos? ¿Alguna de las preguntas que yo hice no tiene sentido? ¿Qué voy a cambiar? ¿Las preguntas o las respuestas? Tengo que cambiar las preguntas. Porque si yo acomodo mi información
a mis preguntas, estoy manipulando la información, estoy sesgando la información a mi interpretación. La verdadera investigación abierta, digamos, es la que lee e interpreta lo que realmente ocurre, ¿no? En este dibujito lo podemos ver. Lo errado está a la derecha. Aquí están las conclusiones. ¿Qué hechos podemos respaldar qué podemos encontrar para respaldarlas? Por ejemplo, digamos que una pregunta de ustedes, digamos en una tesis, digamos, sobre beca 18, diga que los principales problemas de la beca 18 se deben a errores de gestión, ¿no? Que es uno de los factores que ha impedido, ¿no? Y resulta que, digamos, se encuentran muy poca información sobre eso, que más bien los principales problemas de beca 18 de repente tienen que ver con la atención a los problemas de adaptación social y cultural de los alumnos a los nuevos sitios, etcétera, y a los nuevos lugares, a las nuevas exigencias académicas, ¿no? Entonces, pues yo tengo que responder a mi pregunta, digo, yo me planteé eso y dije que esa era de alguna manera una hipótesis, que se debía a la gestión. Entonces hay que buscar en los datos cómo yo ilustro la respuesta a la pregunta. Ese es el camino errado. Si yo me olvido un poco de mis preguntas, que es lo que hicimos la vez pasada, al final en el informe 4, y digo, acá está lo que hemos encontrado. ¿Qué conclusiones puedo sacar de esto que hemos encontrado? Estos son los hechos. Lo que ustedes han recogido en el trabajo de campo es lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, el camino real, realmente científico, es el de la derecha, ¿no? Por eso no podemos, digamos, analizar. Bueno, perdón, es que depende cómo el que está acá, a la derecha. Sí, pues sí, depende del punto de vista, pero el que está ahí donde está el chico, el profesor con bigotes, ya. Entonces, lo que tenemos que hacer, de todas maneras, es comparar, todavía de manera preliminar, porque el esquema de hallazgos los vamos a ir construyendo, digamos, poco a poco, pero digamos ya podemos hacer una primera construcción. Tenemos los hallazgos preliminares que dijimos en nuestro informe anterior del curso de métodos. Y debemos contrastarlas con nuestras preguntas iniciales. Las escribimos ahí, nuestras preguntas iniciales, y hacemos este contraste, ¿no? ¿Para qué? Asumo estas preguntas iniciales como presunciones. Yo pensaba que era así, que debo someter a contrastación, ¿no? Y luego, comparando estas dos cosas, llego a un esquema, digamos, único, ya que sería mi esquema de interpretación. De repente, en mi esquema de interpretación, no tomo literalmente mis hallazgos de la vez pasada, sino que lo modifico en relación a retomar alguna pregunta interesante, o de repente ratifico mis preguntas, pero esta vez ya como respuestas, no sé. ¿Alguno de ustedes, no hay acá pizarra, ¿no? Debería haber, no hay pizarra, ¿no? Se animaría, alguien que se recuerde, ¡ay! No se puede, Maquita, usar la pizarra y un plumón, porque esto solamente se entiende cuando vemos los ejemplos, si no todo puede parecer muy teórico. ¿Alguien tiene o se recuerda o tiene ahí en su celular, en su laptop o en algún lugar sus preguntas iniciales y sus hallazgos de la vez pasada? ¿Nadie? ¿Cómo se ríe? ¿Nadie tiene? ¿Ah? Nadie. No importa que, o sea, ahora estamos en borrador, o sea, nos sirve para experimentar. Aunque no sea exacto, digamos una aproximación. ¿Las preguntas? Las preguntas iniciales de la investigación. Teníamos una pregunta general de investigación y 3 o 4 preguntas específicas. Por ejemplo, nuestras preguntas. Sí, de una tesis, sí. ¿Tú tienes? Objetivo general específico. Así es. ¿Tienes? Sí. ¿Y tienen los hallazgos del último informe? No, a la mano no, estoy preguntando para hacer memoria. Ya. A ver, ¿cómo es tu nombre? Victoria. Ya, Victoria. Victoria nos va a dar la victoria. Y tengo acá está el plumón. Entonces,
digamos que acá tengo, vamos a hacer las 3 columnas acá. Salen un poco estrechas, pero no importa. Ya. A ver, Victoria, dale. Tu pregunta general de investigación, ¿cuál era? Esa debes saberla de memoria. Sí. Mi objetivo general fue analizar la manera en que se dio la gestión del proyecto y determinar ¿Qué proyecto? estrategias. ¿Qué proyecto? Mi tema de tesis. ¿Cuál es tu tema de tesis? Como comprenderás, aquí no podemos adivinarlo. Sí, claro. El tema es estudio de caso del proyecto Miss Minay. Miss Minay. ¿Qué pasaba con Miss Minay? Negocio inclusivo en la base económica de la pirámide, ejecutado por el operador turístico Condor Travel en la comunidad campesina de Muyacas Miss Minay, del distrito de Maras, provincia de Luamba, en el departamento. ¿Negocio qué cosa dijiste? Negocio inclusivo. Ya. ¿Y tu pregunta iba? Orientada El turismo. Ese es el tema. Perdón. Ya, ese es el tema. Ya. Sí. Y la pregunta era... Determinar de qué manera se dio la gestión del proyecto, analizar la manera en que se dio la gestión del proyecto y determinar las estrategias que han permitido lograr la articulación entre la comunidad de Miss Minay, el sector público, el éxito, digamos. El éxito en la articulación. Articulación de actores. Vamos a resumirlo acá, algo así, ¿no? El tema es el proyecto Miss Minay, que esa es la política, como negocio inclusivo en el campo del turismo, y la idea es ver, la pregunta central era ver de qué manera se logró un éxito en la gestión articulada entre diversos actores, ¿no? Y qué estrategias usaron para ello. Perfecto. ¿Cuáles eran tus objetivos específicos o preguntas específicas? Cualquiera de los dos. Analizar la participación y articulación de los stakeholders directamente involucrados al proyecto. La participación de los stakeholders, ya sabemos que son los holders. Conocer los factores que determinaron la consolidación de una oferta turística sostenible. Oferta. Estoy poniendo acá palabritas nomás, ¿no? Oferta turística sostenible. Y conocer cómo se implementan las estrategias de capacitación y control de calidad de servicios turísticos. Estrategias de capacitación y control de calidad. Capacitación y control de calidad de servicios turísticos por parte de la comunidad y de empresa privada. Y ahí los dos actores, ya, listo. Ya saben, estoy poniendo lo más central. ¿Te acuerdas tus hallazgos preliminares del informe último? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cómo se dio la participación de los stakeholders? ¿Cuáles son los factores que determinaron o que explicaron la oferta turística sostenible? ¿Y cuáles son las estrategias de capacitación y control de calidad en los servicios turísticos ofrecidos tanto por la comunidad, ¿no? en relación de la comunidad y la empresa? Son 3 objetivos, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Ahora... No tengo problema, a manera general, comentar a manera general cuáles fueron los hallazgos que comenté. Pero no lo hagas en relación a esto, porque si no, no tiene sentido. Justamente estamos acomodando los hechos a nuestras preguntas. Yo me pongo acá. ¿Qué encontraste en tu trabajo de campo? Mira tu pregunta central.
¿Qué fue lo que explicó el éxito? Digamos, el compromiso de la empresa privada es bastante sui generis, porque a nivel de turismo no se ha visto en Perú una relación tan larga entre un operador y una comunidad para trabajar temas de turismo rural comunitario, con altas y bajas, porque el sentido de la empresa evidentemente es el comercial. Hacer actividades de responsabilidad social para la empresa es importante, pero han podido encontrar un match de hacer las actividades comerciales. Digamos, la convergencia, algo así, podemos después poner el papel entre la empresa privada y la comunidad en relación al turismo sostenible. El turismo rural comunitario. Real comunitario, mejor. Real comunitario. Ya, listo. ¿Algún otro hallazgo con fuerza? Digamos, la manera como se acopla al ritmo de la comunidad, al ritmo empresarial, y la empresa al ritmo comunal. Porque Condor Travel es una empresa que es la número 1 en el sector de turismo en Perú, una de las más grandes en Latinoamérica, y cuando quiso empezar a trabajar con la comunidad, y por los primeros años, por mucho tiempo, pensó que Condor Travel iba a decir, de esta manera vas a trabajar y de esta manera vas a poder atender pasajeros más rápido. Y la comunidad pensó simplemente que Condor le iba a decir, bueno, ¿quieres pasajeros? Te los traigo mañana. Pero hubo todo un proceso, entonces que hasta el día de hoy, 12 años después, ¿no? Desde que empezaron a tener relación, se ha ido consolidando. Muy bien. Tanto para que la comunidad tenga una visión más empresarial y para que la empresa tenga una visión más de desarrollo sostenible de lo que tiene que lograr a nivel de proyectos sociales, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro hallazgo? ¿O esos eran? Sí, los que me acuerdo de momento. Ya, los que te acuerdas de momento. Entonces vemos, ¿no? Por ejemplo, mira, es interesante, aquí hay una relación, los factores, oferta turística. Yo veo una relación entre el 3 de acá y el 2 de acá, porque acá están hablando estrategias de capacitación y control de calidad, ¿no? Claro, por ejemplo, para las estrategias de capacitación, uno de los hallazgos fue de que el proyecto ya no tiene financiamiento como lo tuvo en su momento de entidades de cooperación internacional, pero sin embargo se han dado alianzas estratégicas que ya no solamente las propicia la empresa privada, sino también las propicia la comunidad, por ejemplo con el MINCETUR o con otras organizaciones. Claro, entonces, digamos que acá inicialmente uno quería ver qué estrategias del proyecto de la empresa, ¿cómo se llama la empresa? Condor Travel, habían funcionado. Pero lo que hemos encontrado es que lo que ha funcionado es un acoplamiento de los ritmos y de alguna manera de las estrategias, ¿no? O sea, ha habido un proceso de creación, no se ha aplicado esto como un manual, lo que tenía la empresa, sino que la empresa ha tenido, o el proyecto en su conjunto, ha tenido suficiente flexibilidad como para decir, bueno, esto de acá lo cambiamos, esto lo adecuamos, ¿no? Y esa flexibilidad no estaba prevista aquí. Quizá también hay una relación de acá, porque uno de los factores podría ser esa flexibilidad, ¿no? Porque si no hubiera habido esa flexibilidad, de repente no hubiera habido el éxito. Entonces, acá este hallazgo está respondiendo parcialmente a estas dos preguntas. No es que no tenga que ver con nuestras preguntas, pero sí es que es una manera distinta de abordarlas, ¿no? Acá también hay una cierta relación. ¿Por qué? Porque aquí de alguna manera los dos principales actores, que son la empresa, Condor Travel, y la comunidad, ha habido como una convergencia, ¿no? Y esta convergencia es lo que hemos, encontrado, ¿no? Entonces digamos que hay igualmente una relación acá, pero no es exactamente la misma. Entonces la idea es que, digamos, tú te imagines que ya vas a sustentar tu tesis y te dices, tú tienes tu pregunta central, ¿no? Que la tienes más larga ahí, pero dices, bueno, ¿de qué manera se hizo la gestión y cuáles fueron las estrategias que lograron que una articulación entre la empresa y la comunidad en el campo del turismo sostenible, etcétera? Si mal no recuerdo, si era tu pregunta general. Ya, si tú tuvieras que responder, bueno, frente a esta pregunta general, señores del jurado, yo he encontrado que estos 4, 5, 3 hallazgos, ¿no? He encontrado primero
¿Hablarías de participación o de convergencia o de confluencia o de articulación? ¿Qué es lo que ha salido como fuerza? La convergencia, ¿no es cierto? O sea, o la articulación, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la convergencia es un primer hallazgo. Eso sale con fuerza, o sea, lo que no es un problema de que ha habido un proyecto y en ese proyecto ha participado la gente, sino que ha habido una convergencia de dos actores. Acá estamos hablando de stakeholders, que es lo mismo que decir actores, ¿no? Entonces los actores han confluido, han conversado y han dialogado, ¿no? Y esta convergencia, por supuesto, supone diálogo, ¿no? Supone metas comunes, ¿no? Y esto de alguna manera es parte de eso, pero como ha salido con fuerza, podría ser un segundo hallazgo, ¿no? Que es este asunto de, digamos, de una gestión flexible que logra acoplar los ritmos, ¿no? Eso es lo que tú decías, algo así, ¿no? De repente puede ser eso. Yo me quedaría más con este esquema que con este, ¿no? Revisemos acá. Esto de acá hasta acá. ¿Hay algún otro factor que explica el éxito? Además de esta flexibilidad. ¿Tiene que ver algo con la capacitación o no hay nada? ¿Qué salió de este tema? ¿Del control de calidad? No, claro, pero en la empiria, ¿qué salió en los datos? Por ejemplo, el tema del el compromiso. O sea, muy fuerte fue el tema del compromiso. Algo muy fuerte. Lo que ¿compromiso? Claro, de manera recurrente fue el tema del compromiso. Listo, de ambos. Sí, de ambas partes, pero sobre todo de la comunidad, ¿no? O sea, compromiso de la comunidad, perfecto. Sí, el turismo rural comunitario ya es, digamos, en el 2007, cuando recién sale el tema del turismo rural comunitario y que, digamos, a raíz de los esfuerzos del Ministerio de volverlo una estrategia nacional, ha crecido mucho a lo largo del tiempo. Y la comunidad está constantemente innovando, está presentando productos innovadores, está cada vez consolidando su producto. Entonces, sí requiere de un compromiso para que continúe con las capacitaciones, pero obviamente la empresa privada ya no va a hacer inversiones. Entonces, no solamente es el compromiso, sino que de alguna manera este compromiso de la comunidad como que está abriendo trocha para la consolidación del turismo rural comunitario. ¿Por qué? Porque claro, el turismo comunitario es una estrategia, ¿no? No es cualquier turismo, es un turismo comunitario. Entonces, esta digamos, apuesta, que es como cuando tú dices, ¿cómo se llama esta mención de desarrollo local? Apuestas a que hay un desarrollo local. Bueno, el turismo comunitario también es una apuesta de desarrollo, una manera, una estrategia. Y esta estrategia como que ha encontrado una posibilidad de abrirse paso. ¿Por qué? Porque la comunidad realmente se ha comprometido. O sea, si la comunidad no se hubiera comprometido, el turismo sería comunitario solo de nombre. Entonces yo vería que por aquí hay otro hallazgo interesante, que es nuevo, porque el turismo real comunitario, digamos, no está, tiene relación con esto, pero no es exactamente lo que estaba pensado allí. Bueno, ese es un ejemplo, ¿ya? Eso es un asunto que ustedes tienen que irlo pensando. Y segundo, este esquema que ustedes se les va a pedir en el primer informe, tampoco es el definitivo. Pero es un primer esquema al cual ustedes se les pide que arriben y luego que cuando ya analicen sistemáticamente la información, van a poder variarlo, mejorarlo, añadir uno, añadir otro. Pero en este proceso, lo que vemos es un proceso de enriquecimiento de mi acercamiento inicial, ¿no? Finalmente lo que yo debo tener como esquema es algo que yo pueda, en primer lugar, sustentar con hechos, porque sobre esto yo me imagino que tú, Victoria, tienes un montón de información en tus entrevistas, etcétera, que asegura esto, ¿no? O sea, tienes preguntas, tienes material empírico que respalda esto, y por eso es que has planteado esto y esto. Porque si no tuvieras material no podrías. En cambio, no necesariamente sería como empobrecer
la investigación si nos quedamos con esto, con este planteo inicial. No es que haya un divorcio total, ¿no? De todas maneras la temática es la misma, pero hay un enriquecimiento. Yo no he encontrado, salvo un caso, una tesis donde ninguno de esos haya funcionado, ¿no? Solamente encontré una vez un caso de una tesis que era sobre el éxito de los... ¿Por qué te había tenido éxito este programa de cines Chasqui, que es una... ¿no? Que tiene como 30 años, tiene un montón de premios, ¿no? Cine que es así, que se realiza en lugares comunales y no cobra entrada, tú entras y das una botella de plástico, das no sé, cosas de ese estilo, se proyectan películas interesantes y se arma un debate. Entonces las preguntas iniciales eran, digamos que las presunciones iniciales eran que, bueno, se debe a que las películas son buenísimas, son de alta calidad, ¿no? Segundo, a que la gestión ha sido muy eficaz en el sentido de los procesos de gestión, de los locales y todo esto, ¿no? Es por ahí van las preguntas. Entonces cuando regresaron, porque eran 2 personas, me dijeron, Teresa, bueno, todo este material no hemos encontrado ninguna respuesta a ninguna de esas preguntas. ¿Qué hacemos? Ponemos no a la primera pregunta, no a la segunda, no a la tercera, nos quedamos con nada. ¿Qué sustentamos? Entonces le dije, bueno, pues ustedes tienen un montón de información, esa información tiene que decir algo. ¿Qué dice la información respecto a la pregunta central? ¿Cuál es la pregunta central? ¿Cuáles son los factores de éxito de esta experiencia? Y entonces lo que se encontró, que era el principal factor de éxito, era que esta experiencia se daba, por ejemplo, digamos, imagínense el Cerro del Agustino, barrios marginales o pueblos rurales lejanos, en pueblitos en la sierra, y ahí llegaba el cine, ¿no? Llegaba el cine, ¿no? Y el cine, digamos, implicaba no solo la novedad del cine, sino que implicaba como una suerte de autoestima de un pueblo que asumía la cultura. O sea, la cultura podía ser orgulloso de que tenía una experiencia cultural, ¿no? Podría ser gente muy pobre, pero tenía ese orgullo. Y segundo, esta experiencia funcionaba a través de responsables del grupo Chasqui, pero que a su vez se relacionaban con líderes de la comunidad, ¿no? O del pueblo, que eran los que prestaban o conseguían una casa común o hasta su propia casa, y luego estos líderes eran los que congregaban a la gente, etc. Y estos líderes, digamos, les daban sinsabores, por decir algo así, ¿no? No es que trabajaban por un sueldo, era una suerte de voluntariado así, ¿no? Medio financiado en lo básico. Se sentían felices de ser valorados ellos como promotores de cultura. Entonces, por ahí va la explicación, no era por la calidad de las películas, que también jugaban, no es que no jugaban nada, pero sí, ¿no? No era porque eran eficientes, etcétera. Era porque había un poco lo que has encontrado tú, Victoria, ¿no? Este enlace entre el proyecto y la comunidad, y los intereses de la comunidad. Y entonces había uno de esos líderes, había hecho no solamente proyección de cine, sino que al costadito había puesto una biblioteca, había puesto mesas, venían los niños, entonces se había convertido en un centro cultural. Y estaba feliz de que en medio del Arenal o del cerro, lo que fuera, había un centro cultural que era su obra. Y ella era una mujer, reconocimiento como líder cultural. Ahí estaba la explicación, el éxito. No estaba en las presunciones iniciales. Entonces la tesis, bueno, ya se sustentó, ya está, ustedes la pueden encontrar, ¿no? En el repositorio, pero fue la única que yo encontré que ninguna de las preguntas iniciales tenía que ver con lo que se había encontrado. Pero lo normal es lo que le ha pasado a Victoria, que hay una relación, ¿no? Sí hay una relación, no es que esto de acá no tenga nada que ver, pero hay una como reformulación de esas preguntas a la luz de los hallazgos. Entonces, es esto lo que a ustedes se les va a pedir en el primer informe. No sé si alguien me puede ayudar a quitar esto ahora para seguir con el... O sea, sí se da una reformulación de las preguntas a la luz de los hallazgos. Ya, pero ya como respuestas.
Ok, no es que modifiquen mis preguntas en la redacción, digamos. También. Puedes, o sea, tú puedes, o sea, lo que tú haces es lo que tenemos que hacer es una redacción de esquema de respuestas, que pueden ser respuestas a mis preguntas iniciales o respuestas a la pregunta general que yo he encontrado en mi trabajo de campo, que no se acoplan exactamente a mi pregunta específica. Claro, en base a esas respuestas, sí veo que de alguna manera, por las respuestas, me hace modificar las preguntas específicas. ¿Las puedo modificar? Claro. Quítale, por favor, ¿podemos quitar esto? La pizarra. Yo no puedo hacer eso. Claro, precisamente lo que vimos acá en el dibujito es eso. Aquí están los hechos. Lo que importa son los hechos, lo que tú has encontrado, la convergencia, el hecho de hacerlo acoplamiento de los ritmos, ¿no? El hecho de que se ha abierto paso al turismo comunitario, ¿no? No puedes tú decir, bueno, estas eran mis conclusiones como respuestas a mi pregunta inicial, se debe a la eficaz, digamos, capacidad de capacitación y no sé qué cosa, que ese es el factor central, y me mantengo en esa pregunta y acomodo los hechos a esa pregunta, que es el esquema incorrecto, ¿no? El de acá, del que no tiene bigote, ¿no? Entonces, lo que tengo que modificar son mis esquemas, ¿no? Yo no puedo modificar la realidad. La realidad expresa por su propio peso que la razón del éxito de este proyecto que tú has analizado es esta convergencia, este acoplamiento. Yo no puedo modificar eso. Lo que puedo modificar son mis presunciones iniciales. Para eso investigamos. No investigamos para probar la eficacia de nuestros esquemas, ¿no? Valen los hechos, no los esquemas. Si el plan de tesis nos lo aprueban, cuando lo subimos a la plataforma, nos lo aprueban con esta serie de preguntas. No hay problema. Un plan de tesis. Claro, y después se modifican en la tesis que... Normalmente en todas las tesis que yo he asesorado, he tenido la suerte de asesorar y que han hecho esta lectura creativa y reflexiva, al introducir sus hallazgos dicen, mis preguntas iniciales eran estas, los esquema de hallazgos es este, la relación entre ambos es este y finalmente es esta la manera como estoy exponiendo. Mis preguntas iniciales han sido recogidas parcialmente en los hallazgos, pero bajo otro esquema. Entonces haces una introducción, explica la relación y luego ya te ciñes en tu esquema del capítulo de hallazgos, te ciñes por el nuevo esquema, no por las preguntas iniciales. ¿Ya? Pero está bien que preguntes así para que así yo respondiéndote espero que les aclare a todo el mundo. Entonces aquí estamos, tenemos un esquema de hallazgos finales, ¿no? Justamente en este esquema de hallazgos finales nos da una cierta inseguridad, que es la que dice Victoria, ¿qué hago con mis preguntas? Sí, como el jabón. Cuando se hace esta reformulación de preguntas, reformulación de respuestas, ¿esa? Sí. De respuestas, si existe la necesidad de saber algo más, se podría dar el caso de volver a aplicar las respuestas, de volver a preguntar no, ya no, o sea, salvo que no hubiera ningún hallazgo, pero si hay hallazgos, tú lo que tienes que mostrar es lo que te dice tu información. Las nuevas preguntas nos van a servir para nuevas investigaciones. Porque ya pretender en este momento de la tesis hacer una nueva investigación que de repente es pertinente, no sería posible hacer una nueva indagación. Lo que tenemos que hacer es nosotros dar cuenta de los datos. Tengo estos datos, ¿qué me dicen estos datos? ¿Respecto de qué? De mi pregunta inicial, que es la que nunca debo perder. ¿No? Estos datos, ¿qué respuesta me dan de mi pregunta inicial? Nos da cierta inseguridad, así como Mickey Mouse que con el jabón pisa y de repente se cae, ¿no? ¿Qué hago con mis preguntas? Dice Victoria, ¿no? Pero bueno, hay que relativizar, ya es hora de relativizar este enfoque positivista e instrumentalista de una metodología que privilegia los procedimientos operativos por encima de la discusión y reflexión del curso de los procesos de investigación. No se trata de verificar hipótesis con un esquema rígido, yo pensaba que era así y se ha verificado o no, de variables o indicadores, sino de tener la capacidad para variar o replantear nuestras ideas iniciales y también nuestros esquemas metodológicos anteriores. ¿Ya? Bueno, si ustedes
deciden exponer sus hallazgos en relación a sus preguntas iniciales y las formulan como respuestas, no es que van a desaprobar la tesis. Sí, probablemente aprueben, porque son sus preguntas, qué respuestas encontraron, cuál es la evidencia. Pero yo le pondría 12 a esa tesis, porque es una tesis elemental, que solamente se ha gestado a lo que yo, o sea, como el cuaderno loro. No ha sido capaz de reflexionar qué cosa he encontrado yo nuevo, que no es el caso de Victoria, que Victoria ha dicho, bueno, lo nuevo está acá, ¿no? Entonces, si hay esta capacidad de ir más allá de lo elemental, entonces esta tesis tiene más posibilidades de tener una nota alta, de tener una nota sobresaliente, de destacar, ¿no? Entonces, bueno, yo les invito a que se suman al jabón, no importa, y que intenten, digamos, este proceso creativo. Entonces, como yo tenía un montón de variables, ¿se acuerdan? Que más o menos cada uno de ustedes tenían entre 7 y 10 variables, ¿no? Que estaban, ¿qué? Eran parte de mis preguntas iniciales. Pero esas variables, como son elementos verificables, tenían una definición operativa, por decir, en tu caso, no sé cuál variable, dime cualquier variable que tengas, si es que tienes ahí alguna, para seguir con el mismo ejemplo. Estrategias implementadas para la gestión del proyecto, la participación y articulación de stakeholders, la organización comunal orientada por la empresa privada. No pude encontrar lugares con estas características. Siri tan inoportuno. Organización comunal orientada por la empresa privada. Oferta turística ofrecida a visitantes. Ya. Bueno, digamos, organización orientada por la empresa, organización comunal orientada por la empresa privada, ¿no? De repente se tendría que ver como, digamos, como parte del tercer hallazgo que tiene que ver con el turismo real comunitario. Entonces lo puedo poner aquí en mi tercer hallazgo como esta variable. Trato de ubicar mis variables tal cual están en el nuevo esquema, donde se acomodan más. Y luego, así como yo pude variar la redacción de mis hallazgos, puedo variar la redacción de mis variables. Entonces, en lugar de decir orientada por la empresa, puedo decir, como has dicho, a ver, vuelve a leer esa variable. Organización comunal orientada por la empresa privada. Organización comunal resultante del proyecto, ¿no? De la convergencia, ¿no? Algo así. Entonces, que ya acomodo nuevamente los esquemas, las presunciones, las formulaciones a la realidad, ¿no? Ese es un poco es cambiar el chip. Es como cuando Galileo dijo, bueno, no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Todo el mundo le dijo que estaba loco, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso creativo, siempre hay que decir las cosas al revés. Entonces decir, bueno, lo que vale son los hechos. No es que digamos, la empresa guió de manera maravillosa, digamos, la participación comunitaria, sino que la participación comunitaria se consolidó como un camino posible, ¿no? Algo así. Entonces, a través del proyecto y de la confluencia y del diálogo entre estos dos actores, que eran empresa y comunidad. Y entonces ahí se abrió. Entonces, yo diría que hagan este listado, puedan incluso añadir alguna variable, quitar alguna que de repente se cae, porque si una variable no tiene ninguna evidencia empírica que la respalde, se cae y se puede caer. ¿Por qué no? Si una variable, sobre esto no encontré nada, se cae, ¿no? Entonces yo puedo, así como he podido añadir hallazgos, puedo añadir variables, pero en la mayor parte de los casos las variables permanecen, ¿no? Con alguna pequeña modificación y se reubican. Esto, así como digamos, este esquema de los hallazgos que van a guiar nuestra interpretación y las variables reubicadas es lo que se les va a pedir en el primer informe, como parte del primer informe que se les va a pedir a ustedes, ¿no? Como una primera mirada. Obviamente esto que vamos a escribir, como nosotros no somos positivistas, sino que estamos montados en el jabón, no está escrito en piedra, lo vamos a ir modificando, ¿no? Decir, bueno, esta variable no, mejor la cambio, ¿no? Etcétera. Pero lo vamos a hacer a la luz de los hechos. Los hechos mandan. Los hechos son nuestros jefes, no nuestro esquema. Ese es, digamos, el cambio de Galileo que hay que hacer. ¿Ya? Ya, entonces, cuando ya tengamos este primer esquema, ¿no? Preliminar, ¿no?
podemos recién iniciar el procesamiento, es decir, ordenar y procesar la información de manera sistemática, porque si no, ¿en base a qué procesamos? ¿En base a qué ordenamos nuestra información si no es en base a un conjunto de hallazgos? Este procesamiento, como les decía antes, tiene, digamos, a su vez 3 fases, que es mejor diferenciarlas para que a ustedes se les sea más fácil ordenarlas en el tiempo. En primer lugar está el procesamiento básico, en segundo lugar la sistematización de la información y finalmente el procesamiento analítico. Vamos a ver cada uno. El procesamiento básico es lo que se les pidió a ustedes que hicieran entre el curso anterior y este, es decir, digitalizar todo digitalizado. Si son entrevistas, desgrabación y digitación, si son grupos focales, lo mismo, las fotografías, ¿no? Todo tiene que estar digitalizado. Si ustedes no han hecho este procesamiento básico entre un curso y el otro, se las van a ver más difícil, porque esto toma tiempo. Y les va a quitar 1 semana o 2 semanas valiosísimas de este curso, que ya podría empezar con la segunda, debería empezar con el segundo nivel de procesamiento, ¿no? El segundo, como parte de este procesamiento básico, también obviamente está, si ya tengo todo digitalizado, hago mis carpetas pues en mi computadora por técnica. Mi entrevista, mi encuesta, ¿no? De alguna manera está ordenado, pues, ¿no? Digamos como las gavetas de mi closet, lo que sea. Ustedes tienen que tener ordenadita esta información ya digitalizada, ¿no? Si fuera física, también física, porque hay casos en los cuales hay, digamos, esta información física. Lo ideal es que ustedes, a partir de mañana, ya teniendo todo digitalizado, comenzaran con la segunda fase, que es la sistematización, que es agrupar, relacionar y comparar la información de acuerdo a determinados criterios que son nuestras variables, ¿no? Es decir, yo tengo todas estas respuestas a estas, digamos, ¿tú qué has hecho? ¿Entrevistas a los comuneros? Sí, Victoria. Este trabajo de campo, entrevistas a los comuneros, entrevistas a los directivos de la empresa, entrevistas a los encargados de la asociación, porque la empresa tiene una asociación que se encarga específicamente para trabajar todos los temas sociales. Ya, digamos que yo tengo una carpeta para entrevistas a comuneros, otra carpeta con mis entrevistas a los miembros de la empresa, otra carpeta con mis entrevistas a la asociación. ¿Hiciste alguna otra técnica o solo entrevistas? Tengo esta clasificación sobre las entrevistas, focus group, testimonios. Ya, otro es grupo focal. ¿Con quién hiciste el grupo focal? Con la comunidad. Con la comunidad. Con la comunidad hice entrevistas, grupo focal y testimonios. Ya. Con los otros representantes que fueron las autoridades locales, municipalidades, con los directivos de la empresa y los representantes de la asociación. Hice solamente entrevistas. Perfecto. Entonces tú vas a tener como 8 carpetas. Una es entrevistas a los directivos, otras entrevistas a las autoridades, otras entrevistas a los representantes de esta organización, otras entrevistas a los comuneros, otra es grupo focal con los comuneros, otra es testimonio de los comuneros, ¿no? Entonces, cada una separada, ¿no? O sea, lo que yo tengo son, por ejemplo, 3 archivos, que son comuneros, empresa privada, asociación, ¿no? Porque es lo mismo para todos los efectos, y autoridades locales, municipalidades. Y dentro de esas 3 carpetas tengo lo que hice con cada uno de ellos. No sé si es lo correcto. Es mejor por cada uno de ellos, diferenciarlo, una carpeta. Y claro, es que el instrumento va con su actor. Es como dice en la selva, del río su agua, ¿no? Ya, entonces, de la entrevista su destinatario, no es entrevistas, uno es entrevista a los comuneros, que tiene una guía de entrevistas, otro es entrevista a los de la empresa. No tienes que tener una carpeta de entrevistas, sino una carpeta de entrevistas a los comuneros, una carpeta de entrevistas diferenciando cada una, ¿ya? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, digamos, que agarramos la carpeta de grupos focales con comuneros de Victoria. Está el relato, ya está todo ahí transcrito. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo ordeno? Entonces tengo que leerlo y esa información darle un significado. Ese significado va a ser dado por mis variables, ¿no? Es decir, yo voy leyendo y si tengo 10 variables, digamos que tengo 8.
Entonces, al costadito de cada frase de ese relato voy colocando el número o subrayo la frase que a mí me dice, esto tiene que ver con la variable 6, pongo 6 al revés, ¿no? Voy como clasificando o leyendo con resaltador o colocándole un color hay diferentes técnicas, ¿no? Como para diferenciar la información que me está diciendo estos relatos de los grupos focales con respecto a cada una de mis variables, ¿no? Maquita, un favor, yo hice un recurso para ¿no? Sobre ese traslado de la información y yo no pude abrirlo, no sé si todavía no lo habían colgado en ¿cómo se llama? En Paideia, ¿no? ¿Se podrá? ¿Tú podrás ayudarme en eso? Porque eso ayudaría bastante. Ya, lo voy a buscar. ¿Ya? Bueno, mientras tanto yo voy avanzando. La idea, bueno, ¿qué significa darle significado a los datos? ¿No? Esa masa enorme de datos me puede agobiar, ¿no? Y Carlos Sabino, que es, digamos, uno de los teóricos de investigación social en general, dice lo siguiente, que finalizadas las tareas de recolección, el investigador quedará en posesión de un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible sacar conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulado en los inicios del trabajo. Pero esa masa de datos por sí sola no me va a decir nada, no me va a permitir alcanzar ninguna conclusión si previamente no ejerzo sobre ella una serie de actividades tendientes a organizarla, a poner en orden todo ese multiforme conjunto. Estas acciones son las que integran el llamado procesamiento de datos. O sea, darle significado. Este párrafo, ¿qué significa en relación a mi investigación? Me está diciendo esto respecto de la variable A, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que también en el informe 4, ustedes terminaron, no, fue el informe 4 del curso 1, ¿no? De investigación, con una matriz así que era matriz de recolección de la información, donde acá a la izquierda en la columna estaban las preguntas y sus variables, y arriba estaban las técnicas y sus fuentes, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a rehacer esa matriz, pero ya no con nuestras preguntas iniciales, sino con nuestros hallazgos, con nuestro nuevo esquema de hallazgos y con nuestras variables reordenadas. Esa matriz de recolección se va a convertir ahora en una matriz de sistematización de la información, de ordenamiento de toda la información, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que a un lado estaban las preguntas, pero vamos a poner ahora los hallazgos con sus variables en la columna de la derecha, ¿no? Y en el camino del 4 vamos a poner así, lo que dice Victoria, ¿no? Mira cómo acá está diferenciado. 3 entrevistas semiestructuradas a docentes, distinto de 6 entrevistas abiertas a estudiantes líderes. Cada uno en una carpeta distinta, es una técnica distinta. Entonces coloco así, y entonces lo que yo tengo que hacer es, digamos, cojo la carpeta de entrevistas a comuneros y comienzo a leer, ¿no? Y digo, este párrafo corresponde a esta variable, ¿no? Este párrafo de esta entrevista a un comunero corresponde a esta variable. Lo transcribo acá tal cual. Una cuestión muy importante acá es que tengo que transcribir la información tal cual, no mi interpretación, sino la información tal cual. Porque es lo mismo que cuando con los datos cuantitativos, uno respeta los datos, ¿no? Acá los datos cualitativos los respeto también, ¿sí? Y bueno, si tengo datos cuantitativos también los puedo colocar cada uno en su variable. Obviamente si tengo una encuesta que me dice porcentaje de comuneros que, digamos, participaron en el proyecto de turismo rural comunitario, lo coloco en la variable que corresponda como porcentaje o como cuadro, como lo que yo quiera. Pero ¿qué me permite esto? Que sea, digamos que si yo vacío toda mi información en esta matriz, yo puedo leer variable por variable. Es decir, sobre la variable 1, ¿no? ¿Qué me dice la entrevista a los directores generales de la empresa? Bueno, no me dice nada de eso, pero la entrevista a los actores de los alcaldes sí me dice, y la entrevista a los comuneros también me dice. En el grupo focal salió muy poco. Tengo toda la información referente a esa variable. O sea, lo que yo quiero buscar sobre todo es la lectura horizontal de cada variable. Sí, hay un video. Pero bueno, es interesante. La otra cuestión es que cuando yo traslado
un párrafo, digamos, de una entrevista a un casillero de mi matriz, tengo que ponerle al final un paréntesis donde yo diga a qué fuente se refiere. Es decir, si es una entrevista a un comunero, le pongo, abro paréntesis, S1, la entrevista número 1 a un comunero, y cierro el paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando yo ya redacte mi tesis y yo decido trasladar esa cita y la traslado con su código, me va a ser más fácil que si yo no he puesto el código, traslado el párrafo y después digo, bueno, ¿esto quién lo dijo? Sabe Dios, no sabemos, ¿no? Si tengo mi código y soy ordenada, es mucho más fácil ya mover la información de un lado a otro. ¿Y vamos a tener ejemplos de esto? Sí, sí, hay ejemplos. Sí, y en este video que vamos a ver. Que es muy importante porque yo me di cuenta que mucha gente se confundía acá, se hacía paltas, y esto no es un trabajo complicado. Sí, dale, sí, no es un trabajo complicado, pero hay que ser sistemático, ¿no? ¿Perdón, Victoria? No, que digo, suena sencillo, bastante En sencillo. esta ocasión vamos a presentar un recurso para construir una matriz de datos cualitativa. ¿Cuánto demora? Base a la información de campo recogida. 8 minutos. ¿Cómo lo ya. hacemos? Vamos paso por paso. Vamos a tomar como ejemplo una tesis sobre reservas naturales, donde la pregunta central fue si el modelo de cogestión en las reservas comunales estaba o no respondiendo a las necesidades de la población usuaria. Previamente, tenemos 3 técnicas cualitativas aplicadas. La primera, entrevistas abiertas a líderes comunales. La segunda, talleres participativos con el equipo técnico. Y la tercera, relatos etnográficos construidos en base a la observación de campo. Cada una de estas 3 técnicas ya está en un archivo digitalizado. Estos 3 archivos deben haber sido construidos previamente y ordenados en files o carpetas específicas. Así, tenemos una carpeta que contiene 5 entrevistas a líderes comunales, otra carpeta que contiene los materiales y relatos de talleres participativos. La última carpeta contiene los relatos etnográficos construidos a partir de nuestra observación de campo. Ahora, vamos a convertir cada archivo de datos en una base de datos. Comencemos por el primero, el archivo de las entrevistas a los líderes comunales ayánicas. Vamos a convertirlo en una base de datos. ¿Y cómo lo haremos? Empecemos. Primero, armamos una matriz de doble entrada. En la entrada superior horizontal vamos a colocar las entrevistas numeradas. Esto va a dar lugar a la creación de 5 columnas, una para cada entrevista. Luego, construimos la otra entrada, vertical, que va a estar constituida por nuestras variables de investigación. En este caso tenemos 7 variables de investigación, pero solo 3 son recogidas por esta entrevista a los líderes ayánicas. Entonces tendremos 3 filas en nuestra matriz. Ojo, en esta entrada vertical no se colocan las preguntas de la entrevista, sino las variables de investigación, las cuales a su vez responden a las preguntas específicas de investigación. No debemos confundir preguntas de la entrevista con preguntas de la investigación. Luego vamos nuevamente a nuestro archivo digital, donde están transcritas nuestras entrevistas a los 5 líderes comunales. Abrimos nuestro texto de archivo, con todas las entrevistas ya digitalizadas. Vamos leyendo y marcando los textos y párrafos según correspondan a cada una de nuestras 3 variables. No nos regimos por las preguntas de investigación, sino por lo que realmente responden las personas, porque puede ser que le hayamos preguntado sobre un tema y nos han respondido sobre otro. Lo que mandan son las respuestas, lo que dicen realmente las personas. Y debemos leer y entender estas respuestas según nuestras variables. Por ejemplo, hemos encontrado un párrafo en la entrevista 1 que dice: es importante porque hay animales, madera y nadie toca ahí porque es la reserva. Pone pausa. Reconocemos que este párrafo corresponde a nuestra variable 1. Ahí nomás, ahí está. Claro, la variable 1 es la valoración, cómo se valoran los beneficios de la reserva comunal de parte de los líderes ayánicos. ¿Qué valor le dan? Ya, entonces sigue. 1.
Y entonces lo colocamos en el casillero correspondiente. Al final del párrafo colocamos entre paréntesis un código que indique a qué entrevista corresponde. Paréntesis E2, líder A, cierra paréntesis. Es muy importante trasladar la cita en forma textual. No debemos colocar nuestra versión o resumen de lo que dicen los actores, porque esto sesgaría la información. Colocar el código nos facilitará poder trasladar la cita a cualquier otra parte de nuestro trabajo. Seguimos leyendo la primera entrevista y encontramos otro texto que dice: sabemos muy bien que nosotros debemos cuidar la reserva comunal, nosotros mismos, porque nos nacen y siempre nos han capacitado para eso. Reconocemos que esto se refiere a la variable 2 y lo colocamos en el casillero correspondiente, con su código al final entre paréntesis. Seguimos leyendo la entrevista 1 y encontramos otro párrafo que correspondería a la variable 1. Aquí hay muchos recursos, tanto flora y fauna, que son beneficiosos no solamente para las comunidades. La colocaremos en el casillero correspondiente, pero como allí ya hay otra cita, la separaremos con un espacio. Debemos tener en cuenta que no importa tanto qué le hayamos preguntado a la persona, sino qué nos ha respondido. Por eso sucede muchas veces que en el texto no vamos a encontrar las variables en orden consecutivo. No importa. La matriz es precisamente para ordenar esas respuestas. Luego, en la entrevista 2 encontramos un párrafo sobre la variable 12 que dice que exista una biodiversidad que siempre hablamos. Hay bastante que existe animales, peces, agua. Ese es lo que nosotros queremos que siga existiendo. No queremos que un día termine todo, extraer y después ya no va a haber nada. Justamente la creación de la Reserva Comunal Ashánica es para conservar lo que existe dentro. Lo copiamos en el casillero correspondiente, colocando al final. Seguimos trabajando así hasta llenar toda nuestra matriz. Debemos tener en cuenta que debemos trasladar el 100% de la información de todas y cada una de las entrevistas a nuestra matriz. No es correcto colocar solo algunas citas que nos parezcan relevantes. Hay que colocar todas. Una base de datos tiene que contener toda la información relacionada a nuestras variables. No importa que se repita una idea, porque también es importante saber cuántas personas la mencionan y de qué manera lo hacen. De esta manera, al final, tendremos sistematizada una base de datos de las entrevistas a los líderes ashánicas. Se trata de una base de datos porque contiene información significativa, es decir, información que ya está trabajada, que está sistematizada de acuerdo a los criterios que le otorgan un significado. Al final, entonces, tendremos 3 bases de datos cualitativas. La primera, base de datos de 5 entrevistas abiertas a líderes comunales. La segunda, base de datos de 2 talleres participativos con el equipo técnico de la reserva. Y la tercera, base de datos de relatos etnográficos. Una vez que ya tenemos todas nuestras bases de datos cualitativas construidas y llenas, estaremos listos para dar el siguiente paso: sistematizar toda la información recogida en el trabajo de campo. Y aquí te lo... Bueno, salvo un error ahí que dijo variable 12, y la variable 1, no sé, bueno, por ahí. Pero más o menos eso es la idea, ¿no? Entonces, dice el 100%, porque de verdad, a veces, digamos que yo estoy explorando una variable que sea, digamos, la validez de este camino del diálogo, ¿no? Y que, digamos, yo he entrevistado a 5 comuneros. ¿A cuántos entrevistaste tú, Victoria? Aproximadamente a 12, ya, a 15, ya, a 16. 16 comuneros, ¿no? Y todos, digamos, de los 16, 15 mencionaron el tema, ¿no? De la importancia de esta confluencia que tú has dicho, acoplamiento, de diversas maneras, cada uno en sus palabras. Si yo coloco solo uno,
no voy a poder decir, bueno, fueron 15 de 16 comuneros los que señalaron eso. No estoy dándole el peso que tiene esa información. No es lo mismo que lo haya señalado un comunero a que lo hayan señalado 15. Mientras que de repente en otra variable solo lo mencionaron 2 comuneros, ¿no? Entonces yo tengo que tener ese número, obviamente los números absolutos, ¿no? Cuando estoy hablando de este tipo de, digamos, de técnicas que son entrevistas, pues tipo 4 entrevistas, 5 entrevistas, 10 entrevistas, no puedo hablar de porcentajes, ¿no? Sobre todo, imagínate que son porcentajes de 4 entrevistas, el 50% son 2 entrevistas, no me dice nada. Pero sí puedo hablar, digamos, de números absolutos, es decir, 15 de los 16 entrevistados. Tiene mucho más peso que decir 1 de los 16. Por eso es que es importante trasladar todo, porque después también al mirar cómo lo dicen voy a poder interpretar mejor la manera como este tema, como esta variable es vista por cada comunero. Es un trabajo tedioso. Va a decir, bueno, todo eso basta con una cita, ¿no? Bueno, yo les recomiendo que lo hagan, porque en realidad no es difícil. Si voy leyendo, lo voy trasladando, etcétera, al final tengo todo sistematizado, ¿no? Ahora, como les digo, si han hecho datos cuantitativos, ¿no? También los pueden colocar ahí en duro, sea como porcentaje o aparte de tener una matriz de Excel o una base de datos de Excel y agrupan los cuadros o los gráficos por variable, igualito. Variable 1, estos gráficos, estos cuadros, etcétera, ya tienes toda. Lo importante es recordar que las variables son nuestro elemento ordenador. Entonces, cuando yo ya he hecho eso, como les digo, si son 3 investigadores bestial, porque cada uno se encarga de una técnica, después se vuelven a reunir los 3 investigadores y dicen, bueno, ya tenemos todo vaciado. Ahora, bueno, yo me encargo del hallazgo 1, tú del 2 y tú del 3. Entonces ahora leemos transversalmente todo, ¿no? Yo del 1 leo todo e interpreto, ¿no? Hago la lectura cruzada, ¿no? Que es el segundo paso de esta cuestión. Bueno, acá está lo mismo, ¿no? Explicado. Bueno, previamente, al igual que en los datos cuantitativos, en los datos cualitativos hay que también hacer un examen de consistencia, ¿no? Si hay, digamos, respuestas o parte de las entrevistas que se van por otra rama, que no responden a nada, bueno, eso ya no lo considero, ¿no? O si, digamos, no me entendió mi pregunta y me respondió otra cosa, le dije, bueno, ¿qué han cosechado ustedes? Bueno, lo que pasa es que ayer almorzamos sopa de pollo, ¿no? Entonces me está contestando otra cosa, ¿no? Entonces, no, esa respuesta no me sirve, entonces la saco, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos sencillo, ¿no? En realidad, al momento de leer, cuando yo estoy sacando y subrayando mis párrafos, voy a de alguna manera estoy haciendo este trabajo, es decir, este párrafo corresponde a esta variable, hay una respuesta, hay una coherencia, ¿no? Cuando ya he terminado, digamos, de hacer mis bases de datos, que es esta gran matriz, ¿no? Que suma de un conjunto de matrices, recién puedo pasar al procesamiento analítico, ¿no? Por eso es que, digamos, yo les digo que si han hecho el procesamiento básico, digamos, pueden tomarse unas 2 semanas en hacer el procesamiento de las matrices y a entrar a la parte de codificación y categorización, ¿no? Y para eso pueden usar reportes, cuadros, tablas, resumen y otras herramientas que permitirán analizar la información, hacer comparaciones y síntesis, ¿no? Hay distintos tipos de información que nosotros tenemos, ¿no? De acuerdo a nuestras muestras y a nuestra metodología. Tenemos por un lado datos numéricos, preguntas cerradas, preguntas abiertas, ¿no? Podemos tener una muestra representativa o significativa. Tenemos que tener en cuenta de qué se trata la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, pongamos este ejemplo, ¿no? De la entrevista a 15 comuneros ¿de qué lugar es esto? Misminay. ¿Dónde queda este proyecto? En Cusco. Ya. De Misminay, Cusco. En la zona de Mara. Ya. Esa es una muestra significativa, me imagino, ¿no? ¿O has hecho con fórmula? No, significativa. Ya, una muestra significativa. Y la información ha sido una entrevista abierta, semiestructurada o cómo? Ay, Dios mío. Semiestructurada. Sí, A ver, señor me va a ayudar porque no sé qué he hecho yo.
cometido una... Sí. O sea, tiene datos de preguntas cerradas y de preguntas abiertas, ¿no? Ambas cosas tiene, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, hay, digamos, como tres grandes tipos de sistematización de información. La primera es cuando tengo, digamos, información cuantitativa y preguntas cerradas, pero de muestras representativas o de muestras significativas voluminosas. Si, digamos, yo tengo un colegio de 100 estudiantes y he aplicado una encuesta al 20% de estudiantes, entraría acá, ¿no? Y tengo dentro de eso encuestas cerradas. Pero si yo dije no hice al 20%, sino hice a 50 alumnos de los 3 salones del primer grado, sin fórmula, pero es bastante voluminoso, porque en total en los 3 salones habían 150. Entonces, digamos, cuando es un número voluminoso, sí puedo yo aplicarle una codificación cuantitativa, porque voy a poder decir, no el 50% de los alumnos del colegio X, pero sí voy a poder decir el 50% de los entrevistados, de los alumnos entrevistados, opina tal cosa, porque son 25 alumnos que están opinando eso respecto de una muestra que es voluminosa. Entonces, esta información cuantitativa a veces existe, algunos alumnos la tienen todos son estudios de caso los de ustedes, pero algunos han aplicado encuestas y pueden a este tipo de instrumento aplicarle esa codificación. Otra es, igual yo tengo dentro de esa encuesta a 50 alumnos de este colegio preguntas abiertas, como también son preguntas que se refieren a una muestra voluminosa o una muestra representativa. Entonces, estas 50 preguntas abiertas yo las puedo convertir en respuestas numéricas, las puedo codificar vía escalas de Likert y otros procesos para convertirlas en datos numéricos e incluso en gráficos, ¿no? ¿No es cierto? Es posible hacer eso. Y el tercer caso es cuando tengo muestras pequeñas varias, ¿no? 3 entrevistas a líneas achánicas, 2 entrevistas a líderes comunales, una, ¿no? Entonces, estas son a muestras significativas pequeñas y que tiene, digamos, preguntas más bien abiertas, porque ¿no? que la mayor parte son abiertas en esas entrevistas, chicas, aunque podrían haber algunas cerradas, pero igualito se refieren a muestras más acotadas, ¿no? Es que es la más común, ¿no? Normalmente yo puedo aplicar la C en la mayor parte, esta categorización, en la mayor parte de entrevistas de tesis que tenemos, ¿no? En algunos casos se combinan con las otras, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, el procesamiento A, que es de muestras grandes, ¿no? Y datos más bien de preguntas cerradas, lo que hago es separo la información cuantitativa, que está expresada en números y cifras, que las meto en Excel, en lo que sea, la ingreso, tienen un código, y me dan, los códigos tienen una relación con las variables, y ya me arrojan datos, ¿no? Ya prácticamente me arrojan datos, me arrojan respuestas que luego se convierten en gráficos, ¿no? Eso es lo más fácil, digamos, las encuestas, ¿no? Las encuestas y preguntas, digamos, cerradas, ¿no? De una encuesta, digamos, o una entrevista bastante amplia, ¿no? Que los ingresos, las cuento las frecuencias, ¿no? Etcétera, a esto. Cuando son preguntas abiertas de una muestra grande, ¿no? Entonces, tengo 2 caminos. Puedo convertirla en datos numéricos, codificándolas, o puedo mantener esas respuestas como respuestas abiertas, es decir, como respuestas no cualitativas, y la traslado a esta otra base de datos que hemos explicado antes, a la base más cualitativa, ¿no? Para categorizar las preguntas abiertas hay también una metodología. Eso vale para cuando estamos hablando de una muestra grande, ¿no?
para armar estas categorías. Digamos, esto es un ejemplo real, no de una tesis de gerencia social, sino de una consulta nacional de educación que tuve la suerte de poder dirigir cuando en la época del año 2000, durante el gobierno de Paniagua, donde se preguntó a la población de todo el país para qué, digamos, cuál era la importancia que tenía la educación para ellos. ¿Por qué es importante la educación? Y entonces tú codificas, ¿no? Digamos, acá he puesto un ejemplo, ¿eh? Está adaptado. Una persona dijo voy a tener mayores ingresos, otra dijo si me educo voy a poder adquirir una casa, poder casarme, tener prestigio, un montón de respuestas. Cada respuesta es una respuesta. Tuve 17 respuestas, ¿no? Luego yo agrupo, por ejemplo, ya eso es criterio del investigador, varias respuestas que son similares. Por ejemplo, todas las que tienen que ver con mejorar el nivel de ingresos y nivel de vida. Todas las que tienen que ver con proyección familiar, todas las que tienen que ver con un mayor desarrollo de capacidades y desarrollo profesional, etcétera, etcétera. Creo mis categorías. Crear estas categorías en base a eso. Para eso, obviamente, también hay un procedimiento. Yo leo las encuestas y voy creando las categorías y voy validando esas categorías. Hay todo un procedimiento que está explicado también en todo el material, ¿no? Cómo se hace. Entonces ya en base a esto ya voy a poder decir, bueno, frente a mejorar los ingresos y nivel de vida de las 200 personas encuestadas, 100 respondieron a esta pregunta y ¿no? Todas coincidieron en que la educación mejoraba su nivel de vida, ¿no? Por decir algo, ¿no? Es una manera de cuantificar. Entonces eso lo puedo hacer, pero solo cuando se trate de muestras voluminosas o muestras representativas, porque si tengo 4 encuestas, hacer estas categorías, digamos, no me va a servir de mucho, ¿no? Para categorizar 4 respuestas o 10 respuestas, ¿no? Y finalmente la C, que es la que más van a usar para las entrevistas abiertas, las semiestructuradas, las observaciones, los talleres, los grupos focales. Yo sí voy a usar las categorías, pero en realidad las categorías van a ser mis variables, ¿no? Mis variables, ¿no? Para poder ordenar toda esta información cualitativa. Para que no pase lo que le pasó a Mafalda cuando habló con Susanita. Le dice, he sabido de tus relaciones con Manolito, no anda muy bien Susanita. Ah, ya, te fue ese con el chisme. ¿Qué tipo de chismoso? Claro, no me extraña. ¿Cómo me va a extrañar si me contó de la lechería que el papá de Manolito anduvo con un asunto medio feo por unos pesos en el centro de almaceneros? Y a raíz de eso tuvo un lío con la mamá de Manolito. Y ya sabemos lo que es esa señora, que al hermano de Manolito, según supe, en mayo cumple 23 años, lo controla en todos los gastos, y el muy grandulón, la novia que se buscó, esa morochita, y el padre vende terrenos, y vivió 2 años en el Brasil, que es pariente de un tío de Manolito, que en 1925, ¿con quién estuviste? Con el FBI. O sea, toda esa masa de datos tiene que ver con 800 variables, y es un discurso imposible de procesar, ¿no? Entonces la idea es convertir esta masa de datos en información significativa y ordenada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recorremos a nuestras variables y sus preguntas, ¿no? Bueno, acá sería ya, eso es falta actualizar, nuestras variables y nuestros hallazgos, ¿no? Hacemos el vaciado, todo lo que hemos explicado, y colocamos las citas textuales de todos estos instrumentos en esta matriz, ¿no? Y esta matriz constituye una base de datos porque contiene información significativa, es decir, que es información que está sistematizada de acuerdo a criterios significativos, que en este caso son las variables, diría yo, ¿no? Los hallazgos y las variables. ¿Ya? No sé cómo vamos de tiempo para ver hasta dónde llego y a qué hora hacemos el corte. Tú me avisas. 10 minutos. No, ¿qué horas son? 10 para las 11. Y ahí hacemos el corte y regresamos todavía acá, hasta las, ¿no? Porque yo todavía, ya, a las 11 cortamos, ¿no? Para avance un poquito de esto, en 10 minutos más. Hacemos un break, toman su cafecito, regresan y a las 12 ya van a reunirse cada uno con sus docentes. No sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Porque este power es largo, lo voy a colgar, pero digamos, llegaremos hasta donde podamos, ¿no? Después ya ustedes tendrán que seguir el camino con su asesor. Bueno, en la lectura de los discursos cualitativos, que son el último tipo de procesamiento, que son las entrevistas, los grupos focales, etcétera, todos estos son datos, incluso las fotos pueden ser datos, ¿no? Que se transforman en textos
digamos, por el registro, la transcripción y o la documentación, porque yo puedo también poner, digamos, fotos en determinados casilleros de mis variables. Es decir, frente a esta variable, este casillero, tengo estas fotos. Yo puedo combinar después mis fotos con mis fotografías o mis grabaciones o mis videos con los datos textuales, ¿no? Todos son datos literales, ¿no? Se denominan textos en el sentido general, pero las fotos, todas estas cosas son documentación, son textos en su conjunto, ¿no? Estas unidades ya más de texto en específico, ya dejando de lado por un momento las fotos y ese tipo de cosas, pueden ser de varios tipos. Pueden ser párrafos, ¿no? Como los que hemos visto, los ejemplos, donde un párrafo, una entrevista se refiere a un aspecto específico. Estos pueden salir de las respuestas abiertas a las entrevistas, o de extractos de las observaciones, o de extractos textuales de los grupos focales, o extractos de alguna historia de vida. De ahí salen párrafos que traslado a mi matriz. Pero puede que yo encuentre, que yo digo, bueno, acá hay una narración de una página y yo no quiero dividirla en párrafos, porque por sí sola me está dando noción, esa narración grande, de una variable de manera mucho más explícita que un parrafito chiquito aislado. Entonces también se pueden usar esos extractos largos de una página aproximadamente, que son parte de un relato, de una observación, de un grupo focal, de una historia de vida o de mi cuaderno de campo, y que yo considero que de manera integral, después vamos a ver algunos ejemplos, me muestra, ¿no?, con mucha nitidez una variable. O también pueden ser frases cortas, que por ejemplo sacan de los talleres participativos las tarjetas, algunas frases cortas, respuestas cortas a preguntas abiertas, etc. Todas estas unidades de texto son las que yo voy a trasladar a mi matriz, ¿no? La idea es que cuando yo estoy leyendo, le voy dando un sentido para que sepa de qué estoy hablando y no me pase como estos dos ancianitos que dicen, no vayas a ofenderte, Flora, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. No sabes bien qué cosa eran, ¿no? Entonces, claro, hay que darle significado a esa información, ¿no? La variable sería tipo de parentesco. Acá, por ejemplo, hay una manera, por ejemplo, como yo puedo ir leyendo, incluso codificar línea por línea, ¿no?, un texto. Eso es una codificación mucho más compleja, que si quieren lo pueden hacer, ¿no? Que es, por ejemplo, las variables, adaptaciones de los procesos pedagógicos para niños con discapacidad incluidos en aulas regulares. Esto es real, ¿eh? Esto no es invención mía, es una tesis de María Elena de los Milagros, Ángela Hernández y Lady Ortega, que ya está colgada, ¿no? Había un niño, Gianmarco, que era un niño incluido en una aula regular, ¿no? Entonces se suponía que el profesor estaba adaptando, digamos, su proceso pedagógico a ese niño. Entonces dice, bueno, ¿para qué sirve este tipo de texto?, dice el profesor. Todos me dirán de acuerdo, para tener una receta, para aprender a preparar adoquines, para que se nos enseñe a preparar, para que la persona que sabe hacer adoquines aprenda a preparar una receta. Cuando llega el turno de Gianmarco, no dice nada. El profesor le dice, hijo, tú vas a preparar adoquines con tu mamá. Y sigue preguntando a los demás niños. Felicita a todos por participar, pero dice que solo 2 han tenido la respuesta precisa. Pide a ambas filas leer en voz alta la receta. Como Gianmarco y Cristian no han leído la receta, los hace leer a ambos a la vez. Gianmarco está con la mirada perdida y el compañero le llama la atención haciéndole señas para que mire al profesor. Para ayudarlo, le indica que el niño incluido lo sigue. Entonces yo ahí, digamos, la persona que leyó esto lo clasificó así. Explicación de concepto para todos los niños. Aplicación del concepto para niño incluido, el verde. Estímulo general, lectura para los estudiantes general, lectura repetitiva para el niño incluido. Esa es la estrategia como este profesor entendía que era una adaptación curricular, ¿no? No estaba muy buena, pero bueno, eso es lo que salió. Entonces esta manera, digamos, es una manera de codificar línea por línea que de repente es un poco trabajosa, pero que digamos en ese caso lo hicieron, pero por lo menos bastaría tener este relato completo, así desde que empieza hasta que acaba, y colocarlo, este relato así grandote, en mi matriz o en un recuadro. ¿Para qué? Para dar una ilustración de cuál es el entendimiento que tienen los docentes sobre la variable adaptación a los procesos pedagógicos, ¿no?
No sé si más acá está este otro ejemplo. Un ratito. No está. Acá creo que es. Ah, sí, este. Esto fue bien interesante. Esa misma investigación observó en una observación de clases que el profesor dividió la pizarra en dos partes y hizo al lado izquierdo, perdón, al lado derecho el ejercicio para Gianmarco y al lado izquierdo el ejercicio para todos. Todo era, digamos, un ejercicio de qué cosa tenían que comprar para hacer un bizcocho, ¿no? Ustedes ven que el lado de Gianmarco está con dibujitos, que es una suma muy simple de 2 más 3 soles, ¿no? Mientras que el otro caso es una suma más compleja. Entonces, esta adaptación está mucho más lograda que la anterior, ¿no? Y entonces, la autora de la tesis combinó esta foto, ¿no?, que era ejercicio adaptado para Gianmarco, con este relato sacado de la observación de la clase, donde dice lo siguiente: Gianmarco, estamos contigo, vamos contigo, ¿cuánto cuesta comprar un bizcocho? 3 soles, una rosca, 2 soles. ¿Cuánto vas a pagar? 3 más 2, 3 más 2. Gianmarco levanta sus manos para disponerse a contar con sus deditos. La compañera de su costado derecho le ayuda, señalándole cada dedo hasta llegar a 5. Y él va diciendo 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 termina diciendo emocionado. Una de las compañeras se queja que el niño ha recibido ayuda de su compañera, a lo cual el profesor contesta: estamos aquí para ayudarnos. Recibe ayuda, pero llega a solucionar el ejercicio de manera correcta. Entonces, digamos que acá hay una mejor adaptación que en el otro caso. Hay un esfuerzo del profesor de adaptarse al niño, pero no es fácil hacer una adaptación para niños con discapacidad, ¿no? Ustedes los que conocen el tema. Lo que yo quiero resaltar acá es la creatividad de la tesista, de las tesistas, de combinar para mostrar esta variable de la adaptación, una foto con un relato. O sea, no es solamente una suma de textos lo que ustedes pueden hacer miles de cosas creativas. Por eso es que este curso es muy interesante, porque nos permite crear, inventar maneras de mostrar la información. Y en esta fase tercera del procesamiento, lo que tenemos es que mostrar la fuerza, digamos, de determinadas variables, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta tercera, porque teníamos 3 fases: el procesamiento básico, la sistematización, que es toda mi información en bases de datos, y luego ya la producción de estas tablas, de estas combinaciones de tablas con fotografías, de relatos, ¿no?, que ya van a mostrar más fuertemente una determinada variable, ¿no? Acá hay otra tesis, también real, de la maestría, sobre confeccionistas del San Juan del Brigancho, que era la asociatividad entre estas confeccionistas, ¿no?, y por qué querían asociarse, que eran a casi todas les había servido muchísimo el hacer una red de confeccionistas, de mujeres confeccionistas, ¿no? Entonces la variable era razones para asociarse, y habían entrevistado a 5 mujeres, ¿no? Entonces acá 4 de las 5 mujeres mencionaron el punto, ¿no? Entonces acá, como yo he puesto el 100%, no he puesto una sola cita, están todas, en mi base de datos he podido jalar las citas correspondientes a esta tabla y la he construido para mostrar la fuerza de las razones reales para asociarse, ¿no? La primera dice para ganar más dinero, la segunda quería ser empresaria, independiente y ser respetada, no solamente había el asunto de dinero, sino de estatus social y de dignidad de alguna manera. Igual en la tercera también hay el buen sueldo, ¿no?, pese a que significa mucho trabajo. La Lucy quería para, digamos, en función de sus hijos, para labrar un futuro para sus hijos, ¿no? Entonces acá tú tienes las 5 respuestas, digamos, tú podrías tener un cuadro de tus 15 entrevistados sobre una variable y extraes todas, ¿no? Como todas están en tu base de datos, no tienes problema, ¿no? Pero acá también se puede hacer cosas más creativas. Yo puedo hacer una tabla juntando 2 variables. Por ejemplo, una variable era de qué manera las mujeres de estas redes de confecciones están ganando o no autonomía en sus decisiones, y otra variable era en qué medida la pertenencia a esta red de empresarias estaba cambiando las relaciones de género. Entonces,
Tengo, por ejemplo, en el caso de Carmen, Carmen toma las decisiones de compra y venta, esto está ahí entre paréntesis, ¿cómo se llama? La fuente, el código, dice observación 1. En el otro caso dice relaciones de género, se separó de su esposo una vez que se sentó como microempresaria. ¿Esto salió de dónde? De la entrevista 3. Son fuentes distintas, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? Que en la medida en que la Carmen se asentó como empresaria, cambió sus relaciones de género en el sentido que tuvo que separarse del esposo, que probablemente era machista. En el caso de Esperanza, que lo he puesto como contraste, ocurre lo siguiente, ocurre algo distinto. Esperanza también progresó mucho, compré 6 máquinas y para eso me hice un préstamo. En el banco me senté como soltera, ¿no? Porque tú sabes que a veces a las mujeres no les quieren dar el préstamo y dicen, ¿dónde está? ¿No? Ahí hay una autonomía en las decisiones, pero conversé con mi esposo, discutieron y realmente se pusieron de acuerdo. Entonces allí hubo un cambio en positivo de equilibrar las relaciones de género. Ella no se separó, mejoró sus relaciones de género, ¿no? Entonces, ¿qué hay en este cuadro? Digamos que no es que eso depende del investigador, depende de ustedes, que yo quiero comparar estas dos variables en una tabla. Ustedes tienen que hacer esa propuesta, hacer la propuesta anterior, digamos, de combinar fotos con textos, hacer la propuesta de tablas por variable, hacer la propuesta de variables combinadas, o incluir un texto íntegro, así largo, porque yo siento que, ustedes sienten que ese texto largo, ya no un parrafito, sino un relato, está expresando una variable. Por ejemplo, que una variable es la búsqueda del logro y el logro del progreso. Es de esta misma investigación, dice. Eran las 8:15 de la mañana del miércoles 13 de julio. Estoy llegando al asentamiento humano, proyectos especiales en San Juan del Lurigancho, a la casa de la empresaria Leticia Palacios, Palomino, empresaria de confecciones de la red de empresarias de confecciones de San Juan del Lurigancho. Por si acaso, acá también hubo una creación en el sentido de observación. Normalmente uno observa, digamos, aulas de clase, atenciones médicas, ¿no? Acá, ¿qué decidió observar el investigador? Decidió observar un día de vida en la vida de una microempresaria, desde que se levantaba hasta que se anochaba. ¿Qué hacía? Entonces, como las conocía, tenía esa facilidad. Entonces, se apareció acá a la hora del desayuno, ¿no? Y después construyó el investigador su relato de todo ese día de campo, que probablemente eran 5 o 6 páginas, ¿no? De ese relato de 5 o 6 páginas, extrajo este párrafo grandote para dar cuenta de esta variable. Entonces, bueno, llegó. Era una casa de 2 pisos, color verde, con una reja muy bonita, y se escucha el sonido de las máquinas remayando alguna prenda. Saludo a Leticia, ella se sorprende y tiene 3 personas a su cargo, produciendo 17 juegos de sábanas a solicitud de un hotel de San Juan del Lurigancho. Hay 2 mujeres y un varón en ese proceso de producción. Actualmente tiene 5 máquinas. Pensar que hace 3 años solo tenía una máquina. Acaba de llegar una empresaria, previa cita, que está conversando con Leticia solicitándole 50 buzos para un colegio particular. Su forma de conseguir los clientes es vía página web y a través de su red de contactos. Leticia me saluda muy afectuosamente y me invita a tomar desayuno en su domicilio. Llega el hijo menor, el cual hace 4 años conocí y era solo un adolescente. Se nota que ahora hay una mejor comunicación con ella y la respeta mucho más que antes. Yo recuerdo que el año pasado, cuando participamos en el Perú Moda con la red de confecciones, su hijo se quedó con la boca abierta, literalmente cuando vio que varias de las prendas que había producido su madre en su domicilio eran mostradas por una modelo en una pasarela. El orgullo de este joven, al ver que todas las empresarias, miembros de la red, la felicitaban, era manifiesto. Según me cuenta, los 2 hijos mayores están de viaje, trabajando y que ahora ella puede generar sus ingresos de manera más sostenida y le están dando posibilidad de estudiar a su hijo menor lo que él desea. Observación 4, Leticia, San Juan del Lurigancho. Entonces, bueno, yo si hubiera puesto solamente 3 líneas, de repente no hubiera podido dar cuenta del conjunto. Entonces yo puedo decidir a mi criterio extraer estos párrafos largos, siempre teniendo en cuenta que tienen que ver con mis variables. Mis variables son como mi brújula. Con eso ordeno toda mi información. No, bueno, las variables nos sirven también para igual ordenar a Susanita, ¿no? Susanita más bien acá es más específica, mira. Encontré algo especial para vos, Susanita, escuchá. Desdichado aquel a quien solo le importa el qué dirán.
Por supuesto, si en realidad lo que importa es qué dijeron, quiénes lo dijeron, cómo lo dijeron, cuándo lo dijeron, por qué lo dijeron, etc. Ahí están las variables, ¿no? Entonces, digamos, ella es mucho más específica. Justamente se trata de clasificar y está proponiendo una escala de graduación de, ¿no?, de esto. También, digamos, para darles ideas, puede usar gráficos. Por ejemplo, en espacios de desarrollo local, lo que tiene que ver, de repente puedo combinar gráficos con textos, infografías, lo que yo quiera, digamos, lo que yo crea que sea conveniente para mostrar. Es la información que me pide a mí una manera de canalizarse para mostrar su fuerza. Yo soy la vocera de la información. Somos los voceros de la información. Puedo usar también estos esquemas, ¿no? Por ejemplo, para una línea de tiempo, ¿no? Una historia de vida, migración, desarrollo familiar, aprendizajes, generación de ingresos. Puedo usar un montón de flujogramas, cosas que hay hasta ahora, hasta en los recursos, hasta en Word, hay ese tipo de cosas, ¿no? Estas combinaciones. Este es el mapa de una clase también, ¿no? De dónde están ubicados los alumnos incluidos, ¿no? Y etcétera, para poder ver a este mapa construido, digamos, con las carpetas de clase, en base a las carpetas de clase, donde está el profesor y todo, acompañaba un relato de una observación, ¿no? También. Y bueno, y los datos cualitativos procesados los puedo expresar en todas estas maneras, ¿no? Para que de alguna manera tenga una manera más sistemática de dar cuenta de los datos, ¿no? Me parece, para que no pase como arriba, me parece poco serio los estudios sobre clonación, profesor. No es algo, o sea, digamos, la manera como yo le voy a dar fuerza a mis datos es presentándolos de manera que den cuenta de la fuerza de la evidencia, ¿no? Acá abajo la fuerza de la evidencia está grande, ¿no? Veo que has regado el cactus. Es obvio que ha regado el cactus porque ha crecido por todos lados, ¿no? Sin embargo, pese a todas las pistas que yo les he dado, les digo por si acaso que no hay un método único. Hay diversos conceptos y todo esto está en debate. No hay una manera correcta de analizar los datos cualitativos. Existen muchas maneras. Por ejemplo, la escuela etnográfica no hace nada de estas bases de sistematización, interpreta los datos así en términos de discurso amplio, ¿no? Nosotros acá usamos una suerte de combinación entre un ordenamiento básico de la información y una interpretación más o menos amplia, ¿no?, que puede beber en algunos casos de la metodología etnográfica. Tenemos datos verbales, datos visuales, y todos estos son los que tienen que convertir, pueden provenir de diversas técnicas y son los que tenemos que convertir en datos significativos. Ninguno de los programas de computación, salvo para el caso de las encuestas, ejecuta un análisis certero y total de los datos. Todos requieren de la intervención y mirada del investigador, ¿no? O sea, digamos, no podemos confiarnos en la computadora, lo meto a SPSS y ya está, ¿no? No es suficiente, es necesario que ustedes hagan intervenir su cerebro, ¿no? Como decía Einstein, hay solo dos cosas que nos diferencian a la persona humana de una computadora, que es la capacidad de emocionarse y la capacidad de divergir, o sea, de pensar, ¿no? Entonces la computadora no se va a reír, no va a llorar, pero tampoco va a pensar por sí sola, ¿no? Es un instrumento. Hasta aquí nos quedamos y nos vamos al break. Bueno, digamos que ha habido, recapitulando, primero un procesamiento básico, que es digitalizar todo. La segunda es la sistematización, que es armar las bases de datos. La tercera ha sido, digamos, el tratar de expresar de manera más creativa el peso de algunas variables mediante la creación, digamos, de información más elaborada, vía tablas, gráficos, cuadros, relatos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora hay que darle, digamos, una lectura al conjunto de toda esta información, ¿no? Que es lo que ya se llama la interpretación de los hallazgos centrales de la investigación, ¿no? En esta interpretación, siempre nuestra guía fundamental va a ser, o sea, más que guía, nuestro piso fundamental son los datos, ¿no? Buscar lo que está detrás de los datos y desarrollar a partir de las ideas, ¿no? Desarrollar ideas a partir de los datos, ideas interpretativas, ¿no? Organizarlos en esquemas teóricos y analíticos explicativos que nos den, digamos, una razón
con la cual podemos hacer de que estos datos den respuesta a nuestra pregunta general de investigación. Nuestra pregunta central es siempre el hilo conductor, ¿no? La pregunta que nos hacemos en este momento ya del análisis más global es qué nos dicen los datos. Partimos de los hallazgos preliminares y de la sistematización de la data que ya hemos hecho, ¿no? En esta interpretación interviene el cerebro, o sea, interviene, digamos, la capacidad pensante que ustedes tienen sobre los datos. Por ejemplo, acá en este ejemplo dice, dígame Eusebio, seguramente usted es analista de sistemas, programador, trabaja en internet o está todo el día frente a una computadora, ¿no? Sí, Teresita, ¿cómo se dio cuenta? Porque hace 2 horas y media que me viene arrastrando la mano por la mesa, tipo mouse, y me hace doble clic en los nudillos. O sea, la interpretación, ¿no?, de que es analista sale de Teresita, ¿no? O sea, de su capacidad de interpretar la información. Porque si fuera una información descriptiva, decía, me estás apretando la mano, ¿no? Me estás jalando la mano, ¿no? Pero digamos, la capacidad de interpretar lo que dice ese dato empírico ya depende de la capacidad que ustedes tengan como investigadores, ¿no? Ahora, esta tarea de interpretación tiene que tener cierta capacidad de asombro frente a la realidad, o sea, no vayan con ideas prefijadas, ¿no? Busquen encontrar qué es lo que realmente nos está diciendo esta información, ¿no? Sabino también nos ilustra sobre eso y dice que todo esquema sobre el proceso de investigación puede correr el peligro de convertirse en una especie de cuaderno loro, pues de modelo formal restrictivo, en un molde rígido de procedimientos hasta burocrático, ¿no? En realidad la labor científica es un trabajo donde la libertad y la creación cumplen un papel central. No hay ni puede haber ninguna receta que nos garantice un resultado positivo en nuestro trabajo, por cuanto las dificultades y los imprevistos son tantos que impiden alcanzar una planificación completa del proceso. La imaginación sociológica, es un texto sobre la imaginación sociológica, ¿no? Imaginación sociológica. Ahora nosotros hablamos acá en Gerencia Social de imaginación en gerencia social. Investigar es una tarea casi artesanal en la que es preciso unir el pensamiento riguroso a la imaginación, la disciplina y la inspiración, todo ello en dosis variables según las circunstancias. Por ello, cualquier esquema que se presente no tiene más que el valor de una simple sugerencia encaminada a estimular el pensamiento sistemático. Eso para que ustedes sigan patinando en el jabón, ¿ya? Pero la idea es que ustedes igualito interpreten lo que está pasando, porque ustedes podrían decir, ya claro, ya recogí la información, las entrevistas dicen A, las encuestas dicen B y las observaciones dicen C, y describo la información, como este médico, ¿no? Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Hambre, sueño y sed. O sea, no le está diciendo un diagnóstico, no le está diciendo usted podría tener anemia, podría tener estrés. No, el médico no piensa, está describiendo. La mayor parte de redacciones preliminares que yo recibo en diciembre son de ese tipo descriptivo. Entonces dice, bueno, según ¿no?, las 3 fuentes de información exploradas, los focos grupales, etcétera, se ve que la mayor parte de los actores opinan a favor de que, digamos, el proyecto del turismo continúe. Ya, estoy describiendo el dato, pero no lo estoy interpretando. No estoy haciendo funcionar ni mi cerebro, ni estoy usando mi marco teórico. En esta fase final ya es necesario ponerle más salsa, ¿no? Acá, como acá lo que pasa con el niño. Tengo la netbook, MP3, pendrive, iPads. ¿Qué usaban ustedes en la escuela? La cabeza. Bueno, es la hora en que ustedes usen su cabeza, en ese momento. Tenemos una noticia mala y una buena. La mala es que en 2 meses han sido asesinadas 22 maestros en Acapulco. La buena es que hay 22 plazas disponibles en ese bello puerto. ¿Quién dice yo? No sé por qué puse esto, no me acuerdo. No me acuerdo por qué puse el chiste. A veces pongo el chiste y no me acuerdo, pero bueno, debe ser porque hay 2 interpretaciones, pues, ¿no? Claro, hay 2 interpretaciones posibles. Una es una positiva y otra es otra negativa.
Claro, la información es que hay 22 muertos, eso es el objetivo. ¿Qué interpretación le voy a decir? Ahí hay 22 oportunidades de empleo o hay un problema horrible de violencia. ¿De qué depende del investigador? ¿No? ¿De qué interpretación le va a dar a ese dato? El dato objetivo ya está, ¿no? Eso es, por eso lo puse. Entonces, una vez que ya tengo digamos, toda mi información sistematizada, lo que tengo que ir de lo más general, de lo más disperso a lo más concentrado. Primero hago grupos de variables, ¿no? Que obviamente yo las he agrupado en relación a un hallazgo, y hago la lectura de todas estas variables. ¿Qué me dice la información de las diversas técnicas respecto a la variable 1? ¿Qué me dice la información de las diversas técnicas de la variable 2 y de la información de la variable 3? Para luego hacer una lectura del hallazgo 1 en su conjunto. ¿Qué me dice la información de estas tres variables respecto del hallazgo? ¿No? No sé si me dejan entender, es como armar un rompecabezas, ¿no? Acá están todas las piezas que tienen que ver con digamos que la imagen es una granja, que tiene que ver con el potrero de caballos, todas las de caballos van acá. Acá está todas las piezas que tienen que ver con donde están haciendo la parrillada, van acá, ¿no? Ahí está ¿no? Entonces voy juntando las piezas por igualito, ¿no? Los hallazgos ya son los esquemas ordenadores de las diversas variables, ¿no? Entonces es ir el camino inverso al que fuimos en el primer curso. En el primer curso fuimos desde nuestras preguntas hasta la información más concreta. Ahora vamos a hacer más bien desde las respuestas, desde la información, hacia los hallazgos, ¿no? ¿Ok? Desde los hallazgos concretos y específicos de cada variable hasta los hallazgos más acumulativos de lectura de grupos de variables, ¿no? Y síntesis, hasta llegar a la síntesis del conjunto de hallazgos de investigación. Para eso hay que sacarle polvo al marco teórico, que está ahí bien guardadito y que nadie lo usaba. Revisar nuestras lecturas, actualizarlas y usarlas, ¿no? Para desde allí leer la información que está sistematizada. La teoría es la que nos va a ayudar también mucho a interpretar esta información, ¿no? El procesamiento de la información no es externo al investigador como lo es el análisis científico. El investigador pone en juego todo su bagaje conceptual. O sea, el procesamiento de información no es como que yo lo meto a la licuadora y la licuadora se encarga. O sea, yo tengo que pensar ese procesamiento, ¿no? Y lo pienso desde lo que yo sé, lo que conozco del tema, lo que he pensado del tema, lo que he leído sobre el tema, ¿no? Y ahí está la información. Entonces, digamos que después que ya más o menos centre mis hallazgos centrales, tengo que hacer una relación entre esto y el marco teórico, para ver si estos hallazgos pueden ser explicados mejor con la ayuda de determinados elementos conceptuales, determinados enfoques, conceptos, y para ver también si mi hallazgo contradice otras tesis, porque parte de mi marco teórico es la revisión de otras investigaciones, ¿no? Si las complementan, si de alguna manera enriquece el conocimiento ya existente sobre este tema o no, ¿no? Entonces, de alguna manera es colocar los conceptos, las preguntas y los hallazgos un poco en tensión, y ir buscando, como cuando uno busca la luz en el túnel, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está al final de cada cosa? ¿Qué es lo que realmente me está explicando, ¿no? Entonces, de alguna manera, los hallazgos ya los hemos relacionado un poco con nuestras preguntas iniciales. Hay que relacionarlos con las investigaciones y con el marco teórico en su conjunto. Y finalmente, cuando ustedes ya hayan logrado armar este rompecabezas por partes, traten de escribir, en algún momento se les pide, que escriban un hallazgo, que redacten un hallazgo. Digamos que así como su investigación tenía 3 preguntas iniciales, ahora tiene 3 hallazgos. El primer hallazgo, ¿cómo le darían forma? Digamos, hace cuenta que es la primera parte de su capítulo general, ¿no? Entonces, primero, decir en qué consiste este hallazgo, cuál es su relación con mi pregunta general de investigación. Señalar qué aspectos, o sea, qué variables componen este primer hallazgo. Luego, señalar en qué fuentes o técnicas yo he encontrado evidencia de este hallazgo. Hacer evidente cómo he triangulado y he verificado que este hallazgo es realmente un hallazgo, tiene un respaldo empírico porque se ha encontrado en varias fuentes.
Presentar luego ya cada variable que lo compone con su respectiva evidencia y con una redacción explicativa, interpretativa. Para ello mi matriz de sistematización es mi fuente primaria, pero de ahí también voy a colocar mis fuentes secundarias, que son mis fuentes más de procesamiento más elaborado, como son mis tablas, ¿no? Mis relatos, ¿no? Mis párrafos de relatos, mis mapas, que las voy a colocar, ¿no? Para dar cuenta de este hallazgo. Es allí pues, donde el investigador puede retomar tablas y gráficos construidos y enriquecer la interpretación elaborando nuevas tablas. Luego también hay que hacer entrar, allí no está puesto ahí, pero hay que hacer entrar a jugar las citas del marco teórico propiamente dicho, las citas conceptuales, los elementos conceptuales de interpretación. Esto voy a separarlo. Bueno, la base de esta parte también final de interpretación es la triangulación de los hallazgos, porque me permite verificar que con varios tipos de análisis los médicos verifican si un diagnóstico es certero o no. Yo lo mismo voy a verificar si lo que me dicen los entrevistados, que son las empresas, coincide con lo que dicen los comuneros, ¿no? Y coincide con mis observaciones y mis grupos focales. Si hay consistencia, entonces este resultado tiene más fuerza, ¿no? Ustedes han armado rompecabezas, ¿no es cierto? ¿Quién no? Ya. Cuando ustedes han armado rompecabezas, tiene su imagen, ¿no? La que van a repetir. Hagan de cuenta que van a armar un rompecabezas y no saben qué imagen hay. Tienen las piezas, pero no tienen la imagen. El de Marcelita le has hecho asustar. Entonces, imagínate, le dan un montón de piezas, 500 piezas. Dios mío, ¿cómo agrupo? ¿No? Acá están las del carrusel, acá están las de los niños jugando, acá están las de las vacas, ¿no? Voy agrupando y voy viendo qué imagen va saliendo. Ah, es un día de campo, pero la imagen va a salir después. Llegar a esta imagen final es la fase final de elaboración de la tesis, ¿no? Y darle un significado a este conjunto de hallazgos empíricos, porque tienen una base empírica, me están diciendo esto, me están dando evidencia de esto. ¿Han jugado ustedes esto de los puntitos, unir puntitos? Y no saben qué imagen va a salir, ¿no? Igualito. Yo voy uniendo, digamos, en este caso, las opiniones que he recogido en la entrevista, con las narraciones, con los gráficos, y finalmente me va a dar una imagen. La razón por la cual este programa de turismo sostenible que la empresa... El turismo real comunitario con ¿no? El turismo real comunitario ha tenido éxito, es este. Esta es la imagen fuerte, ¿no? Y es eso lo que me va a dar a mí también la fuerza suficiente para el momento de sustentar. Porque yo estoy convencida que esta es la imagen real que da explicación en su conjunto con sus diversas partes a la pregunta central de investigación, ¿no? O sea, retomo mi pregunta central y le doy la explicación, pero esta vez ya sustentada en los gráficos. Bueno, también hay un PowerPoint y también, que lo voy a colgar también, y también hay un recurso de cómo se arma un hallazgo, cómo yo redacto, cómo voy construyendo este hallazgo ya digamos que tengo 3 hallazgos, el primer hallazgo, porque haciéndolo bien, el primero, sus profesores, sus asesores les van a poder acompañar, a guiar cómo pueden construir el segundo y el tercer hallazgo. Ahorita el tiempo nos ha ganado, ¿no? ¿Tenemos cuántos profesores, Maquita, para la parte de asesoría? Está Marcelita, está el profesor Sevilla, está Javier, ¿no? ¿Quién más? Bueno, y yo. Somos 4. Y Maquita creo que no está. Para que nos organice ya de cómo reunirnos. ¿Ah? Somos un montón. ¡Qué maravilla! Entonces sí, es muy importante que ustedes se pongan de acuerdo con sus asesores, porque cada asesor tiene su estilo de asesoría, la manera como organiza sus sesiones y cómo los va a guiar, ¿no? Yo ya, si sigo hablando sobre esto, puedo hablar durante 3 horas más, pero creo que es importante que ustedes ya empiecen. Me he extendido mucho más en la primera parte, que es crear las bases para procesar la información. Espero que les haya sido útil. Y no sé si hay alguna pregunta última para poder pasar alguna cuestión que les haya quedado oscura, y ahí pasaríamos a las reuniones específicas. Yo sé que no todo está claro, ¿no? Estamos sobre el jabón, ¿no? Pero digamos,
Espero que se hayan motivado. Es una cuestión muy interesante. Para mí es muy grato dictar este curso, ayudarlos, porque yo a través de las tesis de ustedes conozco todo lo que pasa en las políticas sociales, ¿no? O sea, es bien interesante, porque a veces me vienen a alguien, pues no sé, del Ministerio de Educación y me dice tal cosa, pero digo, yo sé lo que está pasando, porque aquí en esta tesis han descubierto tal cosa. Y es muy fuerte, ¿no? O sea, es bien interesante, es muy enriquecedor. Nosotros, los profesores, aprendemos mucho de ustedes, ¿no? Y también, como esta fase es muy creativa, ¿no? Porque ustedes van a crear formas de expresar la información, también yo trato de recoger las distintas metodologías ¿no? de procesamiento de la información que ustedes van creando, ¿no? Por ejemplo, esta combinación entre fotos, etcétera, la saqué de una tesis, me pareció recontra interesante, ¿no? Entonces, cada investigador va creando su propia impronta y nosotros, la maestría, nos vamos enriqueciendo de ese conjunto de instrumentos, ¿no? Porque nosotros también tenemos que tener cierta flexibilidad. Tenemos algunas pautas de cómo procesar la información, pero no es un esquema rígido y nosotros mismos, nosotros también como profesores, también estamos montados en el jabón. El jabón, Marcelita, es una imagen de un Mickey Mouse que está sentado sobre un jabón y que casi se va a resbalar. Y yo les digo que el trabajo de sistematización de la información no sigue un esquema rígido y que de alguna manera hay que arriesgarse a esquemas nuevos. Bueno, entonces, Maquita, ¿cómo nos organizamos con los espacios?